Buenos días, sigamos adelante con pasajes escuchando cartas del maestro Pablo, una carta dirigida del maestro Pablo a su pueblo de los hebreos, pueblo donde nació la madre de Pablo. Quizás ahí se encontraban los familiares del maestro Pablo de parte de su madre hebrea. Carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 14. El texto es: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Este es el texto de hoy. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Una cartita escrita del maestro Pablo a sus parientes hebreos. Tenemos nuestro sumo sacerdote muy superior a otros que han entrado en el mismo cielo, y este es Jesús, el Hijo de Dios. Mantengámonos pues firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente a nuestras debilidades por haber sido sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero que no en él no lo llevaron al pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a Dios de bondad, y Él tendrá piedad de nosotros y nos recibirá en el momento oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y establecido para ser el representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado, y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque Él también tiene sus debilidades. Por eso necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual como los del pueblo. Además, ninguno se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Tomemos pues a Cristo y atribuyamos el honor de ser sacerdote, sino que se le otorgó aquel que dice: tú eres mi hijo, mismo te he dado vida, y yo a otro lugar se dirigió. Tú eres el sumo sacerdote para siempre, semejanza de Melquisedec. Cristo en el día de su vida mortal, ofreció sacrificios con lágrimas y grandes clamores, dirigidos y ruegos y súplicas a aquel que lo podría salvar de la muerte, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y llegado a su propia perfección para ser el que trae la salvación eterna a todos aquellos que le ofrecieron. En efecto, Dios lo había proclamado sacerdote y semejante a Melquisedec. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo Cristo hoy nos presenta a Cristo como el Padre nos presenta al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, semejante a Melquisedec, sí, otro gran santo, sí, otro gran sumo sacerdote, sí. Y
Si Cristo nos presenta este texto de que Cristo llama a su Hijo sacerdote para siempre, yo te hice sacerdote para siempre. Y en otro texto dice, yo te haré sacerdote de las naciones, pueblo consagrado a las naciones. Tenemos nosotros nuestro sumo sacerdote, superior a otros que han tratado de en el mismo cielo, y es Jesús, el Hijo de Dios. Sí, es Jesús el Hijo de Dios. Mantengámonos pues firmes. Vemos como Cristo, el mismo Padre, proclama a su Hijo sacerdote para siempre, un sacerdote de la paz, un sacerdote no como los de este tiempo, un sacerdote totalmente sometido a su misión, y por su misión o sumisión, que fue obediente hasta morir en la cruz, Cristo lo llenó, el Padre lo llenó de gloria, y gloria eterna para siempre. Y esa gloria el Señor Jesucristo quiere compartirla con usted. Solamente hace falta que usted se acerque a ese sumo sacerdote llamado Cristo, sí, llamado Cristo, parecido al sacerdote de Dios, Melquisedec, sí, Melquisedec, parecido a Melquisedec. Pero vemos cómo cuando Cristo iba a morir en la cruz, ofrecía sacrificios con grandes gemidos de los dolores que sentía, y el Padre, como no hay más poderoso, nadie más poderoso que el Padre, el Padre escuchó sus ruegos y lo llevó a la perfección, lo llevó a resucitar de entre los muertos, porque Él le había obedecido en todo y a todo a su Padre. Por eso el que obedece no puede equivocarse. Se equivoca otro, pero el que obedece no se puede equivocar. Más bien se puede equivocar el que manda. El que manda sí puede equivocarse, pero el que obedece no se equivoca. Por eso Jesucristo le obedece al Padre, llevado a morir en una cruz, en un colgado de un madero, como el último de los malditos en aquellos tiempos, porque sabía lo que le esperaba. Sabía que el Padre le tenía reservado una resurrección total, una resurrección para vida de nosotros los pecadores, para darnos vida a nosotros los débiles, para darnos vida y vida eterna a nosotros que somos pecadores, porque Él no lo llevó al pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza a Dios de bondad, y Él tendrá piedad de nosotros. Recibirá Él en el mismo momento oportuno. Cristo tiene piedad del que cree en Él, de la gente que hace la voluntad de Cristo, porque el hacer la voluntad de Cristo, el imitar a Cristo, yo diría que es como entregarle su propia persona a la muerte, como entregarle su propia persona a la espada, como está escrito en otro texto. Mira que nos tratan como ovejas al matadero, mira que nos tratan como ofrendas al matadero, como un cordero pascual, nos llevan al matadero a espada. Por eso el seguir a Cristo, el perseguir a Cristo, el estar con Cristo, Cristo nos invita a gozar con Él, pero también nos invita
a que tenemos que padecer por Él y a que tenemos que sufrir junto con Él, porque cuántos de nosotros queremos seguir a Cristo buscando nuestras propias alabanzas, y eso no es así, porque Cristo dijo: todo el que quiera seguirme, si no deja a un lado a su padre, a su madre, a su hermano, a su hija, no es digno de mí. No es digno de mí el que no carga su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá. Y todo aquel, aquí llega lo que estoy diciendo, y todo aquel que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatarse a sí mismo? Sepan pues que si ustedes se avergüenzan delante de mí, delante de los hombres, yo también me avergonzaré el día de su muerte delante de mi Padre. Pero el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre el día de su juicio eterno. Por eso todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. En una ocasión, recuerdo que en una ocasión, porque a mí me gusta mucho rezar el rosario, y en una ocasión me estaba pidiendo un señor cura que dirigiera el rosario de diciembre, que la novena que dura 12 días. Y yo, antes de empezar a rezar el rosario, siempre daba una pequeña conversación, y yo le decía a la gente, que mucha gente iba a rezar el rosario, yo les decía que Dios nos había llamado a todos a ser santos. Pero alguien me dijo: no, pero eran santos. Le dijo, yo le respondí: qué equivocado estás, mi hermano. Un santo fue como tú y como yo, con pecados y debilidades, con hambre y sed, con dolores. Simplemente quiero que entiendas esto. Un santo se esforzaba por hacer las cosas lo mejor que podía. Por eso todos estamos invitados a ser santos, porque este texto bíblico nos dice que todos sumo sacerdote fueron tomados de entre los hombres. Quiere dar a entender que todos podemos llegar a la santidad, porque eso no viene de nosotros, ni depende de nosotros. Dios hace santo al que quiere hacer santo, y le pese a quien le pese, ¿sí? Dios escoge la gente común y despreciada. Dios escoge lo que el mundo tiene por nada para rebajar a los fuertes. Dios escoge a la gente sencilla, porque así está escrito, ¿sí? Así está escrito. Ustedes serán santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ustedes serán santos porque yo soy santo, dice el Señor Jesús. Todos sumos sacerdotes fueron tomados de entre los hombres y establecidos para ser sus representantes ante Dios. Aquí llega lo que yo le estoy diciendo a usted. Sí, todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres para representar a Cristo delante de la demás gente, de los demás hombres, de los demás que se dicen ser hombres, porque cuántos hombres según hombres, pero no son hombres, ¿sí? Les faltan
un pinche par de huevos, porque le andan pegando a la mujer, le andan pegando a los hijos, andan ahí de huevones y quieren que la mujer los mantenga y todavía la traen a puros pinches madrazos. Ese no es un hombre, ese es un cabrón falta de huevos, ¿sí? Tiene que trabajar, no sea mantenido, no sea tenido. Póngase a trabajar para que le lleve de tragar a su mujer y a sus niños, no sea atacado. Su representante ante Dios, a él le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas. El pecado y capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque él también tiene sus debilidades. Por eso necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual como por los de los pueblos. Además, ninguno se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios tal como fue Aarón. Nadie puede atribuirse nada a sí mismo, nadie. Estas palabras son de Juan el Bautista. Nadie es santo porque quiere ser santo. Nadie es predicador porque quiere ser predicador. Nadie puede decir yo tengo que ser esto. No, esto viene de parte del Padre, esto viene de parte del Hijo, esto viene de parte del Espíritu Santo. Nadie puede ser lo que quiere ser si no es enviado por Dios. Tampoco Cristo, fíjese lo que está diciendo, tampoco Cristo se atribuyó el honor del sumo sacerdote, sino que se lo otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te ha dado vida. Y en otro lugar dice, tú eres sumo sacerdote para siempre, semejante a Melquisedec. ¿Sí? Vemos como Cristo, como el Padre dice, tú eres hijo mío, pero tú eres sumo sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. Quiere decir que nadie puede, absolutamente nadie, atribuirse nada a sí mismo, sino como decía como dice este gran maestro, por eso mi alegría es perfecta, porque no busco hacer mi voluntad, sino busco hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y le preguntaron unos discípulos a Juan, dinos quién eres para llevar una respuesta correcta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan aceptó decirlo y no lo negó. Le preguntan, ¿eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres tú el Cristo? Yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el Mesías? Yo no soy el Mesías. Dinos pues quién eres para llevar una respuesta exacta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan aceptó decirlo y no lo negó. Juan dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Preparen el camino del Señor, enderézate, hijo de tal por cual, enderézate. Si le pegas a tu mujer, ya no le pegues a tu mujer. Si robas, ya no robes. Si matas, ya no mates. Si codicias, ya no codicias. Si levantas, ya no levantes. Si haces males, enderézate. ¿Sí? Enderecen el camino del Señor, dijo el Bautista. ¿Sí? Dice el Bautista, Cristo en los días de su vida, Cristo en los días de su vida mortal
ofreció sacrificios y lágrimas y grandes clamores a Dios, ruegos y súplicas a aquel que podría salvar de la muerte, y fue escuchado por su religiosa sumisión. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser sometidos al servicio del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos con Dios y estamos puestos a ser obedientes al servicio de Dios? ¿Cuántos obedecemos y cuántos no obedecemos? Por eso Cristo gemía con gemidos, con lágrimas y súplicas al que lo resucitaría de entre los muertos. Él estaba aclamando al Padre. Padre, si es posible que no tenga que pasar por este trance, si es posible que no tenga que pasar por esta hora, aparta esta copa de mí. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, aprendió a su misión lo que es obedecer, y llegó a su propia perfección para ser el que trae la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que le obedecen, no a los que no le obedecen. Sí, por eso estoy hablando de que la obediencia, cuando yo empezaba este texto, yo le decía a usted, tiene que aprender a obedecer. El que obedece no se equivoca. Se equivoca el que manda, pero no se equivoca el que obedece. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu abuelito. Y no te olvides, Cristo obedece al Padre y el Padre lo llena de gloria. Sí, resucitándolo de entre los muertos. Así quiere el Padre lo mismo hacer contigo, que el día de la resurrección resucitarte junto con él de entre los muertos. Para si gustas leerlo, carta de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 14, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Gracias, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia.